¿Por qué Visual Studio Code? Nosotros vamos a estar trabajando dentro de la línea de Microsoft con .NET cuando programemos del lado del servidor, y vamos a seguir, por lo tanto, con la suite de Microsoft para tener una continuidad y seguir unas mismas líneas. Más allá de eso, por más que no trabajemos luego en nuestra vida profesional con .NET del lado del servidor, este editor de texto, Visual Studio Code, va a ser muy útil ya que tiene la particularidad que se le pueden instalar extensiones o plugins. Entonces van a poder ver que se lo van a poder conectar con distintos versionadores de código fuente, con distintos tipos de repositorios, distintos formateadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esta clase y en las clases que siguen, vamos a trabajar, como les mencioné, con el Visual Studio Code. Ahora bien, no quita que quieran utilizar ahora algún otro tipo de editor. Simplemente, como vamos a trabajar con texto que luego es interpretado por el navegador, pueden trabajar con cualquier tipo de editor de texto. Llámese un Notepad++, como el que tengo abierto acá abajo, llámese un editor Atom, o el mismísimo bloc de notas tradicional que trae Windows, se lo puede utilizar. Obviamente se va a tener unas cuantas limitaciones, ya que es bastante incómodo a la hora de realizar ciertas ediciones, pero quiero que sepan que lo pueden usar. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el Visual Studio Code, como les dije, con HTML. En primer lugar, vamos a crear una carpetita acá en el escritorio, donde le vamos a poner clase del 17 del 4 del 2020, y acá vamos a trabajar con el ejemplo del día de hoy. Dentro del Visual Studio Code, vamos a ir a Archivo, a abrir una carpeta, vamos a ir al escritorio donde tengo creada esta carpeta ahora, y vamos a seleccionar la carpeta que hemos creado. Bien. Se nos va a abrir el visualizador de la carpeta, y vemos en la barra de la izquierda, vamos a tener acá una especie de menú, una barra de herramientas, donde vamos a tener la estructura de árbol de la carpeta. La carpeta está vacía, entonces no hay nada. Vamos a hacer clic derecho acá adentro, y vamos a seleccionar en crear nuevo archivo. Vamos a ponerle nombre ejemplo.html. Es importantísimo que diferenciemos la extensión de este archivo por HTML. Ustedes ven que cuando escribí HTML, automáticamente se me puso unos simbolitos acá a la izquierda, que son de tags, etiquetas, ya vamos a ver lo que significa. Pero al yo poner la extensión HTML, ya estoy diciendo que mi archivo va a ser del tipo HTML. Por lo tanto, si vemos el archivo que se creó, vamos a ver que ya es reconocido por el navegador web. En este caso estoy usando Chromium, pero tranquilamente podría tener el logo del Internet Explorer, del Firefox o del Google Chrome. Entonces, vamos de vuelta al Visual Studio Code. Y ahora sí, vamos a empezar con el significado y los usos básicos de los componentes HTML. En primer lugar, menciono que cuando uno realiza una petición a un servidor web, este servidor web te va a devolver una string bastante largo, chico, dependiendo de lo que se quiera enviar, el cual va a tener que ser interpretado por el navegador web. Ese lenguaje en el que el servidor me responde a mí es el lenguaje de HTML, que significa Hypertext Markup Language. Vamos a hacer un poco de eso. Bien. Entonces, este lenguaje HTML va a ser utilizado porque tiene distintos elementos que lo constituyen y dan forma a la página web. Estos elementos son representados con etiquetas o tags. ¿Qué vendría a representar una etiqueta o un tag? Las etiquetas se representan con el símbolo de mayor y menor, en donde acá va a haber una etiqueta, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de etiquetas, un contenido, y luego necesariamente vamos a tener que tener una etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre se escribe igual que la etiqueta de apertura, pero agregándole la barra de división. Entonces, de esta forma, tenemos distintos tipos de componentes que vamos a ir creando y le van a ir dando forma a nuestra página web. Entonces, básicamente, ¿cuál es la estructura básica de un documento HTML? En primer lugar, tiene una etiqueta que va a ser, miren, fíjense cómo Visual Studio Code ya me está recomendando una etiqueta del tipo doctype HTML. Esta etiqueta lo que le dice al navegador web cuando la empieza a interpretar, le está diciendo, acá viene una página HTML para que vos interpretes.
es indispensable que tengamos esta etiqueta al principio de todo. Luego, la siguiente etiqueta clave es la de HTML. HTML. Fíjese cómo automáticamente ya le vamos dando cuerpo a nuestra página web y en donde nuestra primera etiqueta contenedora de todos va a ser la etiqueta HTML. Y luego tenemos dos etiquetas básicas que tiene toda página web, que uno es head, que vendría a ser como un encabezado, y una etiqueta body, que viene a ser el cuerpo. Si ustedes ven su apunte teórico, yo igualmente tengo acá una imagen, perdón, esa no, es esta otra. Vamos a poder ver básicamente una estructura básica de un documento HTML. En primer lugar, vamos a tener el encabezado, que en este sector se suelen ubicar todo lo relacionado a los títulos, o los estilos, o las importaciones de hojas de estilos que ya vamos a ver un poco más adelante. Y luego en el body vamos a tener todo nuestro contenido de la página web, todo lo que tengamos adentro. Botones, inputs, combo, radio buttons, formularios, etcétera, etcétera. Bien, volvemos entonces a nuestro Visual Studio Code. Vamos a ver un poco. Sigamos entonces. Dijimos que la estructura básica de un documento HTML va a ser la siguiente. En primer lugar tenemos el doctype, en segundo lugar un tag HTML, luego un head y luego un body. Fíjense que hay una forma de acomodar todo esto. Ya vamos a verlo un poco más adelante para que los tags abran y cierren de una forma un poco más ordenada y que sea más agradable visualmente. Ya vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora con los componentes básicos de etiquetas HTML y vamos a centrarnos en el primero que es muy utilizado, que es la etiqueta de títulos. Los títulos se definen mediante la utilización de la etiqueta H1, que abra y que cierra, y se le escribe el contenido entre medio de las etiquetas. Por ejemplo, bienvenidos a programación 3. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a ir viendo cuál es el resultado que está arrojando esto con el título. Guardamos los cambios, sí o sí, porque si no guardamos los cambios no se van a actualizar en nuestro navegador. Hacemos doble clic en la página que acabamos de crear y automáticamente se nos abrió nuestra página web que hemos creado. Bienvenidos a Programación 3. Yo les mencioné que el título se representa mediante el tag H1, pero hay unas cuantas particularidades en donde si yo empiezo a trabajar con distintos tipos de H, por ejemplo, un H2, un H3, y así sucesivamente para adelante, vamos a ver qué es lo que sucede. Ejecutamos de vuelta, actualizamos la página y fíjense cómo vamos a ver nuestro título representado con distintos tamaños. El tag título tiene la particularidad que va desde el H1 hasta el H6, siendo H1 el más importante o el más grande y H6 el más chico. Vamos a dejar ahora como un H1 bien grande, como para presentar un título que llame la atención en el head, y vamos a seguir viendo tags muy utilizados que sí o sí vamos a ver en la mayoría de las páginas web. Un tag muy importante es el del párrafo. Por lo general no existe página web que no tenga un párrafo con un contenido adentro. Ahora sí, vamos a centrarnos dentro del body y el tag que utilizamos para representar párrafo es el tag P. Signito menor, P, cerramos y a continuación tenemos que agregar el tag de cierre, que una de las particularidades de Visual Studio Code es que no lo autocompleta solo. Ese es un gran beneficio que tiene esto. Dentro del tag P, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a escribir un párrafo. Entonces podemos escribir, por ejemplo, este es un párrafo de ejemplo. Punto. Guardamos los cambios, volvemos a nuestra página web y vamos a ver qué es lo que estamos observando. Fíjense, actualizamos y tenemos nuestro título y el párrafo que escribimos. Muy bien. Volvamos al Visual Studio Code. Fíjense algo, ¿vieron cómo se acomodaron todos los tags, se indentaron, se ordenaron? Bueno, hay un atajo en Visual Studio Code que me ayuda a hacer esto, que es presionando Alt-Shift-F.
Por ejemplo, fíjense, yo lo tengo mal acomodado esto, lo tenemos mal ordenado, mal indentado, y si yo presiono Alt-Shift-F, automáticamente se me indentó, se me acomodó todo el texto, y no es un dato menor, no es un atajo menor, ya que ahora porque es una página HTML muy sencilla, pero cuando ya empecemos a trabajar, se complejice y tengamos muchas etiquetas, la indentación del texto nos va a ayudar mucho a la hora de poder enfocarnos, visualizarnos y encontrar la etiqueta o el bloque con el que queremos trabajar. Por eso siempre es importante tener indentado el texto. Además, si ustedes presionan en una etiqueta de apertura, automáticamente fíjense cómo me está mostrando cuál es la etiqueta de cierre, resaltándola y con una línea. Fíjense cómo yo veo que el head abre acá, y si sigo esta línea, cierra acá. El body inicia acá y cierra acá. Lo mismo con el párrafo. Entonces, es muy importante por ese motivo la indentación. Sigamos. Otro tag muy útil, demasiado importante, haciendo un paréntesis al tag que voy a hablar ahora, vamos a ver tags comunes que la mayoría de las páginas utilizan. Por eso es importante que ustedes después practiquen y se basen del apunte teórico para poder ver el resto de los tags más utilizados en HTML. Por cuestiones de tiempo, se nos va a ser imposible ver todos ahora. Vamos a hacer un pantallazo general de lo más utilizado para empezar a darle algo de forma a nuestra paginita HTML. Fíjese lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con el tag para agregar una imagen. Tag demasiado utilizado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Antes de crear el tag de la imagen, siempre es recomendado que ya empecemos a crear una estructura de carpetas entendibles y prolijos para que podamos trabajar de la mejor forma posible. Dentro de nuestra carpeta que estamos trabajando ahora, vamos a crear una nueva carpeta, clic derecho, nueva carpeta, y vamos a ponerle IMG, por ejemplo. Va a ser una carpeta en la cual vamos a guardar recursos de imágenes. Así después podremos tener otros tipos de carpetas para guardar otros tipos de recursos. Pero lo importante de esto es que vayan armando una estructura de árbol, una estructura organizada, en donde tengamos todo bien separado. Por un lado imágenes, por otro lado archivos de recursos, que ya vamos a ver qué son y para qué sirven, o incluso poder separar los distintos tipos de páginas en distintas carpetas. ¿Por qué no? Podemos tener un orden particular. Dentro de esta carpeta imagen, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una imagen. Yo me voy a ir acá a un ejemplo que tengo, vamos a copiar un par de imágenes, las vamos a pegar en la carpeta imágenes. Muy bien, listo. Volvemos al Visual Studio Code. Entonces podemos ver que dentro de mi carpeta IMG, yo ya tengo dos imágenes agregadas, una PNG y la otra JPG. Entonces, ¿cómo trabajamos acá con el tag imagen? De la siguiente forma. Necesitamos sí o sí agregar una etiqueta. La etiqueta de imagen, ¿cuál va a ser? Signo menor, IMG. Fíjese cómo automáticamente el Visual Studio Code ya me va recomendando qué es lo que quiero escribir. Muy bien. Esta etiqueta tiene unas particularidades. Esta etiqueta por dentro posee lo que se conoce como atributos, que vamos a ver un poco más adelante, en donde uno de estos atributos va a ser el src. El src me va a decir cuál es el source, cuál va a ser el origen de esta imagen. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Simplemente podemos agarrar y decir, bueno, quiero visualizar la imagen que tengo dentro de mi carpeta IMG. Entonces, simplemente escribiendo IMG, fíjese como visual, ya me recomiendo una carpeta IMG, barra, y automáticamente ya me está recomendando o me está mostrando qué archivos tengo dentro de esa carpeta. Como yo solo guardo imágenes, tenemos imágenes. Entonces selecciono una, por ejemplo, idea JPG. Si guardamos los cambios, volvemos a nuestro navegador web, actualizamos, fíjese cómo ahora tenemos nuestro título, nuestro párrafo y nuestro contenedor con la imagen. Así como el profesor Diego mencionó, utilizando Firefox, cuáles son las opciones de menú para poder acceder y ver el código fuente de esta página web y los recursos de red, en Google Chrome lo podemos hacer haciendo clic derecho, bueno, presionando en ver código de página o directamente presionando F12. Si presionamos F12, se nos va a abrir un panel en donde vamos a tener lo que mencionó Diego. En primer lugar, red, que acá vamos a ver todas las peticiones y los recursos hacia el servidor.
distintas opciones interesantes, pero una muy útil con lo que vamos a trabajar va a ser la de los elementos. Acá vamos a ver los elementos HTML que tenemos. Podemos ver que tenemos nuestro tag de apertura HTML, nuestro head, nuestro H1, nuestro párrafo y nuestra imagen. Y hay algo muy particular, también muy útil, que si se fijan, acá hay un botoncito que dice seleccionar un elemento. Y este es muy útil, muy utilizado, ya que podemos ir derecho a ese tag HTML. Supónganse, voy a hacer clic aquí en la imagen y automáticamente ya nos posicionó en el tag de la imagen. ¿Por qué es importante esto? Quizás usted lo ve medio sonso, esto ahora lo ven, porque es una página muy sencilla. Cuando tenemos una página que está completamente llena de recursos y componentes HTML, es necesario que utilicemos esto para poder acceder al tag directamente. Bien, entonces, sigamos. Dentro de nuestro tag imagen, podemos incluso referenciar imágenes que están fuera de nuestro sitio, que no están localmente, que están alojadas en un servidor web. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Supónganse, vamos a entrar a Google, perdón, ahí entre mi Gmail, google.com, bien. Y vamos a poner, por ejemplo, la imagen de una, queremos ver sobre playas, algo lindo, ponemos imágenes, hacemos clic en una imagen, y decimos, bueno, no la vamos a descargar en la imagen, sino que la vamos a referenciar. ¿Cómo la referenciamos? Bueno, hay una opción, si hacemos clic derecho en la imagen, que dice copiar dirección de imagen. Automáticamente, fíjense que si ahora vamos a nuestro Visual Studio Code y reemplazamos este source por lo que acabamos de copiar, nos va a copiar el link derecho, directo, mejor dicho, al sitio web o al lugar del servidor donde está alojada esta página. Entonces, si guardamos los cambios ahora y volvemos al Chrome, vamos a cerrar esto y ejecutamos nuevamente, fíjese cómo automáticamente nos cargó la imagen. Obviamente puede ser un poco lenta esta carga dependiendo de cuánto pese la imagen, en qué servidor está, dependiendo del tráfico. Siempre lo mejor es tener una referencia local a una imagen, entonces va a cargar mucho más rápido. Pero lo importante es que vean que este tag imagen me permite referenciar imágenes, indistintamente si yo la tengo alojada localmente en mi servidor o si la tengo alojada en algún servidor web. Bien, 10 minutos quedan. Entonces, ya tenemos el tag de título, ya tenemos el tag de imagen, y ahora vamos a agregar otros tags muy utilizados, como por ejemplo las listas. Las listas pueden ser listas ordenadas o no. ¿Cómo vamos a trabajar esto? En primer lugar, vamos a tener un tag muy particular, que es el del UL, que dentro del UL vamos a tener lo que se conoce como una lista desordenada con viñetas. Y dentro de ese UL vamos a tener el componente li, que va a ser cada ítem de la lista. Entonces yo voy a poder así, por ejemplo, bueno, acá voy a tener, qué sé yo, 3 días de la semana, por ejemplo. Lunes, martes, miércoles, por ejemplo. Guardamos los cambios, volvemos a nuestro navegador, actualizamos y fíjese cómo automáticamente me creó una lista con viñetas con los días lunes, martes y miércoles. Tenemos otro tipo de lista muy utilizada que son las listas ordenadas. Estas listas ordenadas se representan mediante el tag OL, en donde, fíjense, vamos a volver a agregar los mismos días de la semana, guardamos los cambios, vamos al navegador web, ejecutamos y fíjense cómo. Me creó también una lista pero ordenada. Me puso los números 1, 2 y 3. Ahora muy bien. Tenemos también otros tipos de tags muy utilizados, como por ejemplo el del salto de línea. Supónganse, vamos a volver a trabajar en el tag del párrafo, en donde simplemente si yo agrego el tag BR dentro de mi párrafo, va a hacerme un salto de línea. ¿Qué representa ese salto de línea? Que se vaya para abajo parte del contenido. Fíjense,
Este es un párrafo, este es un párrafo, le dije que haga un salto de línea y me muestra en el segundo renglón de ejemplo y el punto. Fíjense lo que sucedió. Este es un párrafo de ejemplo, punto. Entonces, vamos viendo de poco cómo todo este lenguaje HTML permite que editemos cómo el navegador va a interpretar el contenido que yo quiero mostrar. Tanto con colores, con imágenes, con saltos de líneas, con distintos estilos, ya de a poco vamos a ir viendo un poco más, pero lo importante es que se vayan llevando este concepto de qué es lo que hace HTML y cómo lo va interpretando el navegador. Entonces, volviendo al tema de los atributos y todas estas cosas que estamos hablando, tenemos el tema de hacer links también a otros sitios, a otras páginas, y ese link lo podemos hacer a través de un tag que se conoce como A. Sí, A. Simplemente A se escribe. En donde tiene un atributo que es el href. Este atributo es a dónde vamos a referenciar. Supónganse, yo quiero referenciar a la página del Banco Nación, para que nos amarguemos un poco con la cotización del dólar, por ejemplo. Entonces, simplemente vamos a poner ir al sitio del banco, guardamos los cambios, y si yo vuelvo a cargar mi página web, fíjense cómo, bueno, acá hay un error de estilos, ya lo vamos a acomodar bien, pero me agregó un link que dice ir al sitio del banco. Si presiona ahí, automáticamente nos redireccionó a la página del Banco Nación, que es la que queríamos ver en este ejemplo. Si yo quisiera crear un link y deshabilitarle el hiperlink a alguna página, simplemente con ponerle asterisco representa que no tiene que reaccionar en ningún lado y que se quede en el sitio donde estamos actualmente trabajando ahora. Entonces, ya hemos visto los tipos de títulos, hemos visto un head, que es el encabezado de nuestra página, un body, un párrafo, un link. Vamos a mostrar otra cosa muy interesante, es que muchas veces ustedes van a necesitar con HTML comentar código. ¿Para qué comentarlo? Para que no sea visualizado ni interpretado por el navegador web. ¿Cómo hacemos para comentar código? Bueno, Visual Studio Code tiene un atajo para comentar, que es Control-KC. Si presionamos Control-KC, automáticamente nos comenta a nivel de línea. No nos comenta a nivel de bloque ni selección, a nivel de línea. ¿Y cómo interpreta el navegador web que he comentado una línea? Agregándole los siguientes símbolos: menor, signo de exclamación, guión, guión, y del lado del final, guión, guión, y el simbolito mayor. Entonces fíjense, ahora, al yo comentar esto y guardar los cambios, cuando yo vuelva a mi navegador y actualice, no me está interpretando el tag de la imagen que yo comenté. Bien. Sigamos entonces. Vamos a comentar ahora el atributo href, vamos a volver a la imagen, que para descomentarlo podemos o eliminar estos símbolos que se agregaron, o simplemente, así como comentábamos con el Control-KC, podemos descomentar con Control-KU. Control-KC viene de la abreviación de comment, de comentar, y el Control-KU viene de la abreviación de U de uncomment, para poder descomentar. Quizás ahora les resulta medio engorroso recordar los atajos, pero van a ver cómo el día de mañana van a empezar a utilizarlos muy mucho, porque se ahorran muy mucho tiempo para poder comentar, descomentar, indentar, etcétera, etcétera. Seguimos viendo atributos. Podemos ver que el tag imagen tenía nuestro source, que vamos a volver para que simplemente se nos cargue un poco más rápido con la imagen que teníamos en nuestra carpeta local, por ejemplo, idea JPG. Y vamos a ver que tienen dos atributos particulares, como por ejemplo el atributo width, que viene a representar el ancho de la imagen, y height, que viene a representar el alto de la imagen. Este resultado, este valor lo vamos a setear ahora a nivel de píxeles. Entonces le vamos a poner que, por ejemplo, que tenga de ancho 200 y que tenga de alto 200. Si guardamos los cambios y ejecutamos nuevamente, fíjense cómo automáticamente me achicó el tamaño de la imagen. Entonces ahora yo puedo empezar a jugar con el tamaño que yo quiero ver la imagen. El tamaño de la imagen puedo decirle que
De ancho va a ser, por ejemplo, 300 y de alto lo dejamos en 200 y vamos a ver cómo se va acomodando y va quedando un poco más prolija esta imagen. De esta forma ustedes van a poder jugar y darle el diseño que quieran. Muy bien. Otra cosa interesante es que muchas veces vamos a necesitar lo que es el famoso tooltip o la famosa ayuda. ¿Vieron cuando ustedes pasan el mouse por arriba de un botón, de un texto, una imagen? Aparece como un globito con un mensaje para poder ayudarnos. Bueno, esos famosos tooltips, ¿de qué forma se agregan? Supónganse que vamos a querer agregarle a este párrafo un tooltip para representar alguna ayuda de algo. Simplemente se le agrega el atributo al párrafo de título, y se le escribe dentro de eso qué quiero mostrar. Entonces vamos a poner ahora, por ejemplo, este es un ejemplo de tooltip, que también son conocidos como tooltips. Guardamos, actualizamos, y fíjese cómo ahora cuando yo paso el mouse por arriba de este párrafo, automáticamente me está figurando el mensaje que dice, este es un ejemplo de tooltip. De esta forma ya vamos viendo y entendiendo un poco la estructura del HTML, vamos viendo cómo se va interpretando, vamos viendo dónde se colocan los atributos, cómo se asignan el valor de esos atributos y el orden, básicamente. A continuación dijimos que íbamos a empezar a trabajar con componentes utilizados para darle formato al texto con el que estamos trabajando. Este formato, ¿a qué me refiero? Podemos empezar, por ejemplo, de decir, bueno, me interesaría que mi página tenga texto en negrita. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Existen dos formas de hacerlo. A través del tag B o a través del tag strong. ¿De dónde viene esto? B viene de la abreviatura de bold, que en inglés es utilizado para la letra negrita. Entonces, si ahora guardamos los cambios, volvemos hasta a nuestro navegador web, ejecutamos nuevamente, vemos cómo automáticamente tenemos un texto en negrita. Tenemos otra forma de escribir texto en negrita que es a través del tag strong. Supónganse, vamos a reemplazar este B por strong, guardamos, volvemos a ejecutar y automáticamente lo seguimos viendo al texto en negrita. Ustedes me dirán, ¿es lo mismo bold que strong? Sí, podría decirse que sí, pero la diferencia principal es que strong le da al texto un énfasis, le da más énfasis que el negrita. O sea, es una importancia más alta semánticamente tenerlo escrito con ese tag. Pero los fines prácticos, para que ustedes vean, sí, se puso en negrita el texto. En ese caso es más o menos lo mismo. Ahora bien, si yo quisiera agregar un texto, supónganse, vamos a poner ahora, vamos a crear otro párrafo, y vamos a poner otro componente para un elemento, por ejemplo, pensando en letra itálica, podría utilizarse el elemento, el tag I, en donde vamos a poner acá, por ejemplo, texto itálica. Le damos guardar, control F5, fíjense cómo automáticamente veo mi texto en itálica. Y también podemos hacer un componente o un tag, podemos utilizar para enfatizar un texto o darle importancia, o como consideren, vamos a ponerle acá importante, y la etiqueta, el tag va a ser de enfatizar. Entonces, le damos muy bien, control F5, vamos a hacer un poquito de zoom para que vean mejor los cambios porque estaba muy chiquito, la verdad no me había dado cuenta. Y fíjense cómo lo tengo en negrita, lo tengo en itálica y lo tengo enfatizado el texto que vendría a ser un medio cursiva, más o menos. Ahora bien, otra cosa muy importante era el tema de los comentarios que yo les mencioné hace un ratito, porque van a ver lo útil que es y cómo se lo utiliza. Obviamente, mientras menos texto comentado haya en nuestra página, mejor. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces tener componentes o tags HTML comentados no queda muy prolijo, pero sí yo podría escribir, por ejemplo, este bloque es importante porque
obtengo información sobre los usuarios, por ejemplo. Esto me sirve a mí a los fines de ayuda. Esto no quiero que sea interpretado por el navegador web, entonces ahí sí, no me queda otra que comentarlo y me sirve, como les mencioné anteriormente, de ayuda. Pero de vuelta les digo, comentar contenido HTML no es muy prolijo, no es una buena práctica, y además ustedes van a ver que cuando veamos un poco de repositorio de código fuentes y versionados, lo que ustedes vayan guardando se va a ir almacenando en un repositorio, ustedes van a poder obtener lo que hayan hecho en otro momento. Entonces, si quieren borrar algo, bórrenlo, es lo más prolijo, antes que comentarlo, es mucho más prolijo y mucho más cómodo de trabajar. Ahora bien, vamos a empezar a trabajar con un componente muy útil, que es el componente de las tablas. Supónganse, vamos a crear un nuevo H, aquí abajo, vamos a ponerle que sea un H2, y le vamos a poner un título que diga Aprendiendo Tablas. Guardamos, vamos de vuelta a nuestro navegador web, ejecutamos y fíjese cómo automáticamente apareció el título Aprendiendo Tablas. Vamos a hacer una cosa para que quede un poco más prolijo. Vamos a comentar todo este texto para que esté oculto y directamente nos vamos a centrar en las tablas. Vamos a hacer lo que les dije que no tenemos que hacer, comentarlo. Pero bueno, no es mayor problema en estos casos. Comentamos todo, o bueno, para hacer las cosas bien, vamos a cortarlo, así lo quitamos. Lo vamos a pegar en este editor de texto por las dudas, listo. Volvemos a nuestro navegador web, está limpio. Tenemos nuestro título principal como un H1 y luego como un H3 tenemos Aprendiendo Tablas. ¿Qué entendemos por tablas? ¿O a qué hacemos referencia con tablas? Y sí, estamos hablando de lo que todos imaginan. Estamos hablando de la famosa tabla que tiene un conjunto de columnas, un conjunto de filas y tiene contenidos adentro. Entonces, la tabla se va a representar por el tag table. Muy bien. Dentro del tag table vamos a tener que diferenciar entre lo que es columnas y lo que son filas. Ahora muy bien, las filas se representan por el tag tr. Este tag tr va a representar una fila. Vamos a agregar dos filas a nivel de ejemplo ahora. Muy bien. ¿De dónde viene la R? De row, de fila. Entonces, vamos a dividir ahora nuestra fila en tres columnas. Las columnas se representan con el tag td, pero lo que es encabezado lo vamos a hacer mediante el tag th. Muy bien. Entonces, vamos a llevarlo un poquito más para acá. Entonces acá le vamos a poner, bueno, acá va a figurar el nombre. Vamos a crear otro encabezado que diga apellido. Y otro que diga ciudad, por ejemplo. Muy bien. Ahora bien, ¿qué logramos con esto? Le vamos a agregar a nuestro table un atributo que sea style, que ya en las próximas clases nos vamos a centrar más en lo que son, a qué nos referimos con este tipo de atributos style, y ahí vamos a ponerle que, le vamos a decir que nuestra tabla va a tener un ancho de un 100%. ¿Un 100% de qué? Va a tener un 100% de ancho del bloque donde esté embebida la tabla. Entonces ya le estamos diciendo que va a ocupar toda la pantalla en esta página web. Y vamos a agregar, por ejemplo, en otra fila, vamos a agregar las columnas que digan TD. Si daríamos tres columnas, tenemos que agregar tres campos TD. Y le vamos a poner, por ejemplo, mi nombre, Nicolás Horenstein, y de ciudad vamos a agregar Córdoba. Muy bien. Si guardamos los cambios, volvemos a nuestro navegador y ejecutamos, fíjense cómo automáticamente yo tengo mi encabezado nombre, apellido, ciudad, Nicolás Orestein, Córdoba. Tengan en cuenta que este tipo de programación de tablas podemos utilizarlas no solo para agregar texto y mostrar un tipo de grilla con información, sino que dentro de la tabla vamos a poder agregar componentes, como por ejemplo imágenes, botones, inputs, combo box, etcétera, etcétera.
No es lo recomendado, ya que luego veremos frameworks o veremos cómo vamos a trabajar con los distintos estilos para que poder ordenar bien nuestros componentes en filas y columnas, pero simplemente se los menciono para que sepan que no tenemos que limitarnos a que la tabla solo tenga texto. Puede haber cualquier otro componente ahí adentro. Y ustedes me dirán, profe, bueno, muy lindo, pero esto tiene menos pinta de tabla, la verdad que no veo una línea, no veo una división, no veo nada. Bueno, para eso, nuestra tabla tiene un atributo que se llama border, que le asignamos el valor 1. Si vemos qué sucede ahora, fíjese cómo ahí empezó a tomar un poco más de forma nuestra tabla, y vemos cómo se dividió bien lo que es el encabezado del contenido. Fíjense que vamos a agregar, por ejemplo, otra fila con un nombre ficticio, por ejemplo, Rodrigo Pérez, que es de Buenos Aires. Muy bien. Fíjense cómo va tomando forma. Ya más adelante vamos a ver cómo ir cargando por medio del cliente estas tablas o a través del servidor cómo lo vamos a ir cargando. Pero lo importante es que vean un componente muy utilizado, el de la tabla. Entonces, ahora también podemos empezar a trabajar con atributos callSpan y rowSpan, que también son muy utilizados, los cuales me sirven básicamente para, ustedes vieron cuando están trabajando con Excel, me imagino que alguna vez han abierto un Excel, o el mismo Word, cuando agregan una tabla, pueden combinar columnas y pueden combinar filas. Eso es lo que hace el rowSpan y el callSpan. ¿Qué podríamos hacer con esto, por ejemplo? Supónganse, vamos a centrarnos ahora en una tabla un poco más chica, en donde yo le voy a poner de encabezado nombre, y después le voy a poner un encabezado teléfono, que a este encabezado le voy a decir, bueno, pero vos vas a ocupar a través del atributo callSpan 2 columnas. Entonces fíjense cómo ahora, bueno, se nos va la columna de apellido porque ya no tiene sentido en esta práctica, y va un teléfono, por ejemplo, agregamos cualquier cosa, lo mismo con Rodrigo Pérez, le agregamos un teléfono. Bien, guardamos los cambios y vemos qué es lo que pasa. Fíjese cómo automáticamente me creó nuestra tabla y nos está diciendo que teléfono va a ocupar 2 columnas. Entonces, bien, sigamos. ¿Cómo vamos a hacer esto ahora? Vamos a hacerlo para que se entienda un poco mejor. Vamos a hacerlo con uno solo. Y le voy a decir que tiene esta persona 2 teléfonos. Así, por ejemplo. Bien, guardamos los cambios y ahora sí vamos a verlo bien representado esto. Le vamos a decir que nuestra columna nombre solo va a tener nombre y el teléfono en este caso va a tener 2 teléfonos. Muy bien. Sigamos nomás. Bueno, rowSpan, callSpan, más o menos es eso, lo importante, que ustedes tengan idea básica de este concepto y empiecen a practicarlo. Ahora bien, vamos a elementos de bloques que son muy particulares, ya que van a ser, le diría yo, la base de toda programación con HTML, toda programación moderna. ¿A qué me refiero con esto? Supónganse, vamos a eliminar esta tabla que hicimos recién, le vamos a poner acá, le vamos a cambiar el título y le vamos a poner elementos de bloques. Muy bien, guardamos los cambios. Ahora bien, los elementos de bloques siempre empiezan en una línea y abarcan todo el ancho disponible, es decir, se estiran de izquierda a derecha. Entonces, si yo escribo un bloque, que es uno de los más utilizados, div, que viene de división, y ahí escribo, hola, alumnos de programación 3, quizás ustedes los vean como un simple párrafo, esto que hemos escrito acá, pero es más allá de esto. Este es un bloque al que luego, ya vamos a ver, le vamos a poder aplicar distintos tipos de estilos, distintos tipos de atributos que lo van a hacer un poco más particular. Como por ejemplo,
podemos agregarle, ya luego entraremos un poco más en detalle a qué nos referimos con estos estilos. Pero supónganse que le quiero agregar a mi div un estilo en donde le voy a poner un background color, o sea, un fondo de color, que sea, por ejemplo, este violeta. Le damos guardar cambios y automáticamente vamos a ver cómo nuestro componente, nuestro bloque div, se puso con un fondo violeta, y acá vemos lo que dije en un principio. ¿Qué dije en un principio? Dije que los elementos de bloque siempre empiezan en una línea y abarcan todo el ancho disponible. Entonces podemos ver que si yo a mi div le puse que tenga un background color, o sea, un fondo de color violeta, fíjese, acá lo vemos. Indistintamente del texto, vemos que el bloque abarca todo el espacio disponible que tenga. Si acá tuviera otra división acá en el medio, que ya más adelante veremos, abarcaría solo hasta la mitad ese color. Entonces, de esta forma podemos ver cómo es muy utilizado esto y cómo la mayoría de la programación HTML de hoy en día se va a basar en divs. No vamos a usar tanto tablas, salvo que sea para mostrar alguna información, pero un layout o una estructura de una página la vamos a trabajar con divs y con estilos que ya veremos un poco más adelante. Ahora bien, tengo aquí una imagen que ustedes la van a poder ver después en el apunte teórico, que es muy interesante, en donde vamos a poder ver cómo vamos a tener distintos tipos de estilos que vamos a empezar a trabajar en nuestra página HTML. Por lo general, toda página HTML va a tener un header con un encabezado que por lo general sabe tener algunas opciones de menú junto con el nav. Luego vamos a tener secciones. Podemos tener un sector lateral con otros menús o con otro tipo de información, y por lo general toda página termina con un footer, con un pie de página. El famoso footer donde hay datos de contacto, información general o ese tipo de cosas. Un poco más adelante, ya cuando empecemos a ver estilos y frameworks para trabajar este tipo de cosas, vamos a empezar a entender un poco más este layout, vamos a empezar a darle forma a este layout y vamos a empezar a entender algo muy importante, que es el tema de los estilos. Ahora bien, el paso siguiente es empezar a mostrarle formularios muy útiles, como pueden ser los campos de texto o como pueden ser los radios button, los combo box, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, vamos a entrar en un concepto muy interesante, que es el del form, el formulario en HTML, que es como les mencionó Diego en un momento. Supónganse que yo quiero ingresar a un sistema, me va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Ese nombre de usuario y contraseña está embebido dentro de un form. ¿Por qué está embebido dentro de un form? Porque es el formulario el cual yo le tengo que enviar luego a mi navegador, a mi servidor web, una petición con ese formulario para que me responda y me dé un resultado, sea que el usuario logueó exitosamente, no logueó o lo que sea. Entonces, vamos a volver a nuestro HTML, vamos a poner acá, le vamos a cambiar el título, le vamos a poner ejemplo de form, vamos a seguir dejando este div acá abajo, le vamos a poner, aprendemos lo que es un form, y nos vamos a meter derecho con lo que es un form. El form, indistintamente si está dentro de un div o esté donde esté, empieza con la etiqueta form y cierra con la etiqueta form. Luego veremos qué atributos ponerle aquí dentro para representarle a dónde tiene que hacer la petición en el servidor web. Pero ahora simplemente nos vamos a centrar en esto. Entonces fíjense cómo automáticamente yo puedo poner acá, por ejemplo, nombre, 2 puntos, le voy a decir que haga un salto de línea, y acá vamos a poner un componente del tipo input. ¿Cuál es este componente? Este es el famoso textbox, en donde yo le voy a decir, bueno, tu tipo va a ser text, porque me vas a introducir texto, y le vamos a poner un nombre, que ya luego veremos para qué utilizamos el atributo nombre. Por ejemplo, txt nombre le vamos a poner. Vamos a hacer otro salto de línea. ¿Qué otra cosa se les ocurre que podríamos poner acá? Bueno, acá podríamos ponerle que me introduzca el apellido.
otro salto de línea, y acá vamos a introducir otro input del tipo texto, con otro nombre, le vamos a poner, por ejemplo, txt apellido. Cerramos y hacemos otro salto de línea. Si guardamos, veamos qué sucede. Actualizamos y fíjese cómo automáticamente hemos creado una especie de formulario en donde hemos pedido un nombre y un apellido. Ahora bien, si yo quisiera tener un botón que me haga de submit, aquí llamamos submit, es el evento por el cual se dispara el contenido de un formulario a un servidor, el input que podría agregar yo o que debería agregar yo, ¿de qué tipo sería? Bueno, así como tenemos el tipo text, bueno, vamos a tener un input de tipo submit, en donde este botón, después vemos cómo le podemos cambiar los textos, este botón lo que haría sería enviar el formulario a mi servidor web. Obviamente, ahora esto no está haciendo nada si presionamos en el botón, pero podemos ver cómo podemos empezar a completar campos y hemos agregado un botón. Seguramente deben estar viendo todos estos diciendo qué página web tan fea, pero bueno, ya llegaremos a la clase que viene, a la clase de estilos, y vamos a empezar a ver cómo empezar a darle un poquito más de forma, hacer un poco más linda y hacer una página un poco más profesional. Otro concepto muy importante en el que van a tener que empezar a trabajar ustedes va a ser el tema de entender que una página web hoy en día necesariamente tiene que ser responsiva. ¿A qué nos referimos con una página responsiva? Significa que se adapte a todo tipo de pantalla. No es lo mismo, ustedes sabrán, abrir una página web en un celular, que en una computadora, que en una tablet, que en un reloj, que en un televisor. Y así todo, dentro de cada dispositivo, no es lo mismo por el tipo de pantalla. ¿Cuántos habrán visto que en un celular se ve de una forma, en otro celular se ve de otra forma? No solo por el tamaño de la pantalla, sino también por la resolución. No es lo mismo una pantalla HD que una pantalla Full HD, o depende de la resolución que haya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de lograr en los futuros diseños web que nosotros hagamos? Que nuestra página sea responsiva. ¿Qué era entonces que una página sea responsiva? Bueno, una página es responsiva cuando se adapta a todo tipo de pantalla. Por ejemplo, esta página, si yo la empiezo a achicar, fíjense lo que sucede, se va acomodando. Más o menos esa es la idea que nosotros estamos hablando de páginas responsivas, solo que vamos a ver que a esta página le falta todavía bastante para decir que es una página responsive, pero esa va a ser la idea. Si una imagen o un texto se me pierde en la pantalla, podemos decir que el diseño no está logrado, no satisface las necesidades básicas que hoy en día tiene que tener un diseño. Entonces, antes de continuar con otros componentes como el de un text area y hablar un poco más, les voy a comentar algo que les va a ayudar muy mucho, va a ser muy útil, que va a ser el tema de editores HTML online. Si bien ahora esto parece todo un mundo, cuesta un poco y hay que darle la mano, no va a quedar otra que sentarse y practicar para aprender. Esto no es de un día para el otro, lleva un tiempo para que haga un poco de clic en la cabeza, empezar a leer y entender el HTML a medida que lo vamos escribiendo, pero quiero que sepan que hay muchas herramientas que los pueden ayudar a realizar estos diseños. En primer lugar, como ya vimos, si utilizamos Visual Studio Code o algún editor de este tipo, ya me va ayudando en autocompletar los tags, como vieron recién. Pero si ustedes van a internet y ponen, por ejemplo, HTML Editor Online, o sea, editores HTML Online, van a encontrar un sinfín de editores. Y si hacen clic acá, van a poder empezar a ver cómo automáticamente se les va a crear acá a la derecha un ejemplo de un contenido HTML básico y acá a la izquierda lo que ustedes quieren visualizar. Entonces, supongamos, yo quiero escribir hola alumnos, vamos a hacer un poco más de zoom para que se vea mejor, y fíjese cómo automáticamente ya me lo convirtió en HTML. Hola alumnos. Enter. Esto significa un salto de línea, es como el BR. Y le digo, bienvenidos a programación 3. Enter. Estos son los horarios.
2 puntos. Y digo, bueno, vamos a introducir una tabla. Fíjese qué fácil. Tabla, vamos a hacerla de 2 columnas por 3 filas, por ejemplo. Fíjense, automáticamente me creó la tabla. En donde yo acá, bueno, ahí está muy chiquito para editarlo, quizás se complique un poco, pero yo también puedo editarlo de acá. Por ejemplo, acá le voy a poner día, y acá le vamos a poner horario. Vamos a completar acá por... Se me, no se me estaba por cerrar acá ese tildo, no sé. ¿Se escucha? Sí, escucho perfecto. ¿Siguen todos viendo bien? ¿No hay ningún problema? Sí, se ve bien. Perfecto, listo. Bien. Volvemos a esto. Estamos viendo esta gran ayuda de los editores HTML online. Podemos ver que estamos completando una tabla. Por ejemplo, vamos a ponerle acá viernes de 8:30 a 11:30, por ejemplo. Muy bien. Vamos a eliminar esta otra fila porque no tiene sentido. Entonces vemos cómo podemos editar de un lado y del otro. Incluso podemos empezar a formatearlo acá. Fíjense, al título ese lo voy a poner en negrita. Acá le vamos a poner un background color verdecito. Y así, bueno, hay que ver bien cómo agregarlo al estilo, digamos, pero de esta forma ustedes van a poder trabajar y editarlo como se les ocurra. ¿Y qué hacemos con esto? Es muy simple. Lo copiamos y lo pegamos ¿dónde? Podemos ir acá a nuestro Visual Studio, vamos a comentar lo que tenemos dentro de este form. Vamos a pegar lo que hemos agregado, fíjese que me lo agrega sin indentación. Si yo toco Alt-Shift-F, me lo acomoda todo. Guardamos los cambios, volvemos a nuestra página web, ejecutamos y fíjense, automáticamente ya nos creó lo que habíamos hecho en el editor. Para que se vea esto, acuérdense, tenemos que agregarle la propiedad border para que la tabla tenga el borde. Pero lo importante es que ustedes empiecen a practicar HTML. ¿Y qué les recomiendo yo? Les recomiendo que cuando ustedes ingresen a este editor HTML, lo importante es que ustedes no trabajen con este editor de acá a la izquierda, sino que empiecen a escribirlo en HTML y van viendo los resultados en tiempo real sin tener que estar abriendo un navegador web. Obviamente, hay muchas cosas que si no la vemos dentro de un navegador web vamos a estar limitados, pero yo creo que esta es una forma de practicar muy enriquecedora, ya que en tiempo real ustedes a medida que vayan escribiendo algo, van a ir viendo el resultado a la izquierda. Este editor particularmente funciona muy bien, yo se los recomiendo. Hay muchos, no necesariamente pueden trabajar con este, pero de vuelta les recuerdo la página html-online.com/editor. Entran y empiezan a practicar. Ahora bien, ¿qué más vamos a seguir viendo en la clase de hoy? Es muy importante que ustedes se lleven, como mencionamos al inicio de clase, la idea de qué es HTML, cuál fue el caminito normal que seguimos para crear un mínimo documento HTML. Vamos a recordar en qué consistía un documento HTML. En primer lugar tenemos nuestro tag que le dice doctype HTML, donde le decimos a un navegador web el documento que vas a recibir es del tipo HTML. Luego empezamos con el tag de apertura HTML. Todo lo que esté dentro de ese tag va a estar dentro de la página. Nuestro head de encabezado y nuestro body. Teniendo esa base, ya ahí podemos empezar a volar y empezar a practicar. Hoy ha sido muy básico lo que empezamos a ver, pero es importante que empiecen a practicar. En el apunte teórico están todos estos tags que hemos visto y más tags. Hay combo buttons, hay radio buttons, text areas. Ya tienen que ir empezando a practicar, ya que de vuelta les digo, tenemos pocas clases, tenemos poco tiempo y necesitamos avanzar rápido. Por eso pedimos colaboración de parte de ustedes para que practiquen. Ya vamos a publicar en el foro, además de estas clases que se están grabando ahora, vamos a publicar links a videos donde les puede ser muy útil porque se dan otros ejemplos y pueden ver otros usos de todos estos tags y cómo crear páginas HTML. Y además, algo muy importante para que lo tengan en cuenta es que va a haber una página donde está basado el apunte teórico, que la van a poder utilizar después para tanto HTML o para incluso trabajar con bases de datos, que es la de W3 School.
Esta página es una página que se caracteriza por tener muchos tutoriales online gratuitos, en donde fíjense, yo en Google puse W3 School y automáticamente me mostró, un resultado de HTML tutorial. Si ingresamos ahí, podemos empezar a ver cómo acá a la izquierda tenemos un montón de tutoriales HTML. Fíjese cómo empieza a explicar un documento básico de HTML en qué consiste, ejemplos, y después podemos empezar a ver, bueno, a ver HTML tables. Bueno, ¿cómo son las tablas? Podemos ver un ejemplo y podemos ver el diseño de esa tabla. Incluso, si presionamos acá donde dice Try it yourself, se nos va a abrir una página en donde también este es un editor HTML y donde podemos empezar a trabajar escribiendo nuestro HTML, presionamos en Run, se interpreta y se dibuja de este otro lado. Entonces ténganlo en cuenta porque W3 School va a ser como nuestra Biblia, podría decirse, nuestro tutorial primero, digamos, que tenemos para consultar, es muy simple de usar y muy útil.